Bueno, buenos días a todos los participantes del doctorado en Humanidades, Mención en Educación. Vamos a dar inicio al tercer encuentro. Vamos a desarrollar las actividades del día de hoy. Todas las actividades evaluativas van a quedar abiertas hasta el 2 de mayo. Yo mañana, el día lunes, voy a autorizar la apertura de esas actividades. Ya aunque la primera actividad ya cerró, esa no la voy a reaperturar, pero la que segunda y tercera actividad sí la voy a reaperturar y van a quedar abiertas hasta el 2 de mayo. ¿Ok, mis profes? Para que tengan el tiempo necesario, aunque 2 de mayo es viernes. Vamos a dejarlas abiertas hasta el 4 de mayo. ¿Ok? Y no tengan ningún inconveniente. Vamos a hablar a través de esta actividad el día de hoy solamente referente a la asignatura. ¿Ok? Para que podamos seguir evolucionando y culminar satisfactoriamente con este proceso de crecimiento y de interacción académica entre cada uno de acuerdo a las experiencias que hemos tenido. Recuerden que cada día que uno va evolucionando, va mejorando muchos aspectos y que son necesarios reconocer. En los primeros y segundos encuentros vimos varios elementos como la evolución del currículo, aspectos relacionados con de qué manera evolucionó el carril, qué era calidad educativa y otros aspectos que dan relevancia a cada uno de los temas de los que lo estábamos desarrollando eh, para poder ejecutar las actividades. Hablamos de lo que era currículo estático, currículo dinámico y la evolución conceptual que tuvo la palabra currículo. También hablamos de los diferentes tipos de currículos, según Posner y según Díaz Barriga y Jimeno Sacristán, donde se habla del currículo oficial, el currículo de lo real vivido, el currículo oculto y el currículo oculto nulo. Y que en este caso Díaz Barriga y en el caso de Sacristán hablan de un currículo abierto, un currículo cerrado, un currículo flexible y un currículo inclusivo. Pero ojo, cuando yo hablaba de esos tipos de currículos es que se dan en el mismo momento, que tenemos por lo menos en el caso oficial, que es el documental que tenemos a nuestra mano, pero que también emergía otro tipo de currículo que era el real vivido operacional, que era el práctico, el que se estaba ejecutando. Pero que asimismo, como se daba en ese momento el real, también se daba un currículo oculto, que era el normativo, el que se iba creando dentro de las normas de convivencia que estaba en ese momento. Y dentro de esos tres currículos que se estaban ejecutando a la vez, estaba el cuarto, que era el currículo oculto, en este caso el currículo nulo, que es el que no está presente, pero que va emergiendo de acuerdo a una característica. Y traíamos a acotación una de las situaciones que había ocurrido por el momento de la pandemia y que nos había tocado asimilar ese currículo nulo en ese momento y que en el momento que estamos haciendo nuestra acción didáctica y planificándola, tenemos que tener en cuenta esos cuatro. Primero, el oficial, el real vivido, el currículo oculto y el currículo nulo. Uno de los aspectos del currículo nulo es que esos cuatro currículos van ejecutándose en el momento de la planificación de nuestras actividades y van a evidenciarlo de qué manera tiene algún aspecto relacionado con los diferentes elementos que estructuran la realización de un diseño curricular y en el cual debemos manejar nosotros como futuros doctores, como profesionales de la educación y que tenemos que reconocer la importancia y relevancia que tiene ese currículo, ese diseño y cómo debemos manejar cada uno de esos elementos y esa importancia. Otro de los aspectos que vimos también fueron la fundamentación o aspectos conceptuales que orientan el currículo y que me iban a llevar a orientar ese accionar de esa proyección. Bien, entre los fundamentos que hablábamos, las fuentes que iban a orientar el currículo, estaba la pedagogía, la psicología, la sociología, la filosofía, la epistemología, lo tecnológico, lo andragógico y lo antropológico. Eso me iba a permitir ejecutar el diseño, pero en el momento que está diseñado ya debe aparecer dentro de lo que llamábamos el currículo oficial esos aspectos y que nosotros como docentes debíamos manejarlo y conocerlo para poder sistematizar de alguna manera nuestra planificación de nuestra acción didáctica hacia la ejecución de un proceso de enseñanza y aprendizaje idóneo
a lo que nos estaban exigiendo. ¿Por qué? Porque en el momento que se ven los fundamentos pedagógicos, los fundamentos psicológicos, los fundamentos sociológicos, epistemológicos y filosóficos, íbamos a encontrar esas teorías o esas corrientes que nos iban a orientar a cómo manejar ese proceso de planificación, sin olvidar que esos fundamentos cambian de acuerdo al nivel donde estamos trabajando. Si estamos trabajando a nivel de educación inicial, la fuente o fundamentación de ese currículo es muy diferente al de educación primaria. Y es muy diferente el de educación primaria, básica primaria, al de educación diversificada o profesional. Y es muy diferente el que íbamos a encontrar a nivel universitario y en cada universidad. Eso es dependiendo de lo que vamos a formar. Entonces, el perfil que se forma en educación inicial es muy diferente al perfil que se forma en educación primaria y el que se forma en educación secundaria, pero que hay una secuencialidad. Entonces, debido a ello, la fundamentación en el aspecto psicológico y pedagógico cambia porque también varía las edades del niño de educación inicial al que está en educación diversificada, o el que está en educación primaria o el que está en educación universitaria. Y por ende, si se cambia el nivel, las edades y el nivel evolutivo de ese ser humano, también cambia las corrientes pedagógicas o el accionar pedagógico, cambia la parte epistemológica, filosófica y la parte tecnológica. Las herramientas tecnológicas se iban adaptando de acuerdo al momento o se van adaptando de acuerdo al momento. Y hablábamos en las anteriores clases que había surgido la IA, la inteligencia artificial, y en la cual hoy en día el docente debe buscar las maneras o las herramientas de adoptar esa IA o la inteligencia artificial al proceso de planificación y cómo deberíamos transformarlo en una herramienta de apoyo, más no es una herramienta de copia y pegue. Miren el nivel que estamos hablando a nivel de doctorado y todavía estoy encontrando situaciones a nivel doctoral donde utilizan la IA y agarran, cortan y pegan y crean y eso se visualiza. Más que todo se visualiza, ¿por qué? Porque a veces se conjugan situaciones de terminología que no están acordes o adaptadas, ¿de acuerdo? A sus características culturales y características sociales en las cuales ustedes se desarrollan o viven. Es muy diferente. Ojo o cuidado ustedes como doctores en el momento de ustedes utilizar esas herramientas que son de apoyo, más no de copia. Y no lo digo por ustedes, sino lo digo también cuando ustedes están en el rol de docente, que hoy en día los estudiantes están bien, pero no podemos aislarla. Por ello, es necesario manejar esa fundamentación tecnológica que nos va a permitir orientar de alguna manera ese accionar. Entonces, en conclusión, la fuente de la fundamentación del currículo nos va a permitir orientarnos en el nivel de educación que estamos trabajando, en las corrientes, en los niveles de tecnológicos y que nos va a ejecutar y nos va a permitir de alguna manera visualizar qué y por qué enseñar, el a quién y dónde enseñar y cómo y cuándo enseñar y qué, cuándo y cómo evaluar. Esos aspectos son necesarios que ustedes los manejaran para poder ejecutar los elementos básicos que eran las metas, los objetivos, la metodología y la evaluación. Y si nosotros desconocemos de esos fundamentos, ¿sí? O basamentos teóricos que nos va a orientar, se nos va a hacer difícil en el momento de crear estrategias de evaluación y estrategias metodológicas que sean acordes y adaptadas de acuerdo al contexto en el cual estamos laborando. Una experiencia que he tenido y he evidenciado y se ha visto es que hay docentes que a veces laboran en dos espacios o niveles educativos diferentes para lograr cumplir con los requerimientos o compromisos, más que todo laborales. Pero ¿qué pasa? Económicos. ¿Qué pasa? El docente que trabaja a nivel universitario a veces encontramos también que trabaja a nivel de educación primaria o básica, o a nivel de educación básica, y pretende traer a veces estrategias que aplica a nivel universitario a nivel de educación básica. Y debemos recordar que el fundamento o los basamentos que orientan la accionar son muy diferentes de los de educación básica
a los de educación universitaria. Y yo no puedo llegar a trabajar a nivel de evolución psicológica un estudiante adulto como un estudiante adolescente y de pubertad de la misma manera. Entonces, ahí a veces es donde estamos viendo y evidenciando características de docentes que hacen eso y vienen con un nivel de educación universitaria, están laborando en la educación universitaria y vienen y bajan a veces estrategias que adaptan de acuerdo a los contenidos del área de educación básica, pero el nivel de exigencia es más de lo que es la madurez o evolución que tiene ese niño que está de repente en ese momento en la pubertad o la adolescencia, mientras que el que trabaja a nivel universitario está en la parte adulta. Entonces, ahí debemos cuidarnos y por eso es tan importante manejar claramente la fundamentación curricular que está contemplada dentro del currículo oficial y que nos va a permitir orientar. Ese es uno de los aspectos que teníamos que tener claros sobre la fundamentación, porque eso nos va a llevar a crear, a innovar en nuestro proceso, en nuestro diseño de las estrategias metodológicas y las estrategias evolutivas, para poder entrar a lo que eran los elementos curriculares. ¿Qué va a encontrar un docente cuando tiene sus elementos estructurales de la realización del diseño? Los elementos estructurales es lo que vamos a encontrar dentro del currículo oficial. ¿Y qué vamos a encontrar primero? Si a nivel de educación inicial, ojo, el elemento del diseño curricular de educación inicial es muy diferente los elementos que conforman la estructura de los elementos igual, pero lo que está dentro de cada elemento es diferente al de educación básica o al de educación diversificada y profesional o al de la universidad. Y el de la universidad aún más, ¿por qué? Porque en la universidad también se enfocan aspectos que son generales como la fundamentación teórica, pero cuando vamos a las diferentes carreras, ¿sí? O a nivel tecnológico, a nivel profesional, son diferentes los aspectos que también se manejan. Por lo tanto, debemos conocer ese elemento, esa estructura curricular. Uno de los primeros elementos que debemos manejar en el momento del currículo oficial es cuál es la fundamentación que nos va a orientar. ¿Sí? ¿En qué se basaron? El segundo aspecto, ¿en qué se basaron para crear esa carrera? ¿O cuál fue la investigación diagnóstica que se ejecutó para crear esa carrera? ¿O en qué se basaron para crear ese currículo de educación preescolar o educación inicial? ¿Y en qué se basaron para crear ese currículo de educación básica? Eso me lo va a dar la investigación y eso está contemplado dentro del plan o dentro de lo que es el currículo oficial. También debemos de una vez visualizar cuál es, y está dentro de él, cuál es el perfil o cómo definen el perfil del estudiante que pretendemos egresar. Y es allí donde nace. Si yo conozco la fundamentación y conozco el perfil, se me va a sistematizar el proceso de proyectar o planificar mi acción didáctica. ¿Por qué? Porque el perfil del niño que va a egresar de educación inicial o preescolar es muy diferente al perfil del niño que va a egresar de educación básica primaria y es muy diferente al perfil del niño que va a egresar a nivel diversificado profesional y es muy diferente al perfil que va a egresar a nivel universitario. ¿Cuál es la continuidad que debe existir dentro de ese perfil? Primeramente, que el perfil de educación inicial, ¿sí? Es el perfil de salida, pero se transforma en el perfil de entrada al de educación primaria. Es decir, el perfil de educación inicial, que son unos aspectos que debe manejar o que debe fortalecer a ese niño, es el perfil de entrada para educación primaria, ¿sí? Y durante el trajinar de esos 5 años o el trajinar de esos 6 años, dependiendo en el país donde se encuentre, ¿verdad? Va a ir fortaleciendo otro perfil que lo va a llevar a egresar como ese niño de educación primaria a la educación profesional o diversificada, que comenzaría con 6.º año en el caso de Colombia y en el caso de Venezuela con primero o lo que llamamos nosotros 7.º año también. Y se transforma ese perfil de educación primaria, que es el que va a salir como el perfil de entrada para educación diversificada o profesional o el bachillerato. Y durante el trajinar o ese camino de 5, 6 o 7 años, vamos fortaleciendo un perfil que es el que va a egresar a la sociedad o el que va a egresar a futuras universidades para formarse. No sé si me he explicado, Eduardo, en lo que estamos hablando del perfil.
Sí, señor, está todo muy claro. Teniendo en cuenta eso, yo creo que ahí también es muy importante que el ejercicio docente tenga en cuenta eh, las distintas corrientes o los distintos tratados que existen tanto de pedagogía como de andragogía, para ir Señor. entendiendo también la diferencia de los escenarios en los cuales va a desarrollar su actividad docente. Teniendo en cuenta pues que pedagogía casi que por su propia definición hace parte de la educación tratada con menores de edad, con niños, y ya los procesos andragógicos pertenecen y son estrictamente relacionados a la educación superior, tanto a nivel de nivel técnico, tecnológico, pregrado, profesional en sí, y a los niveles de posgrado propio como el que estamos en este momento. Eso es muy claro, Eduardo. Usted lo que me acaba es de dejar una visualización que a nivel de es necesario manejar la fundamentación y la importancia de la fundamentación dentro de cada diseño curricular se va a adaptar es al nivel educativo en el cual estamos laborando, ¿verdad? Y el manejo psicológico, que es la fundamentación psicológica, también se va adaptando de acuerdo al nivel educativo en que estamos trabajando. Es por ello que dentro de su diseño curricular del doctorado en Humanidades y Mención en Educación, tiene una asignatura que se llama Pedagogía y Andragogía, para que ustedes visualicen cada uno de esos aspectos como corriente o modelo educativo que nos va a permitir consolidar el proceso de orientación, aprendizaje o enseñanza-aprendizaje, dependiendo del nivel educativo en el cual trabaja. Y lo que hablaba de los perfiles era que ustedes tuvieran claro que cada uno de los perfiles van difiriendo de acuerdo al nivel educativo en el cual estamos laborando. Aparte, dentro del elemento que estructura el diseño curricular, encontramos también los objetivos preestablecidos y los contenidos, que en las clases anteriores hablábamos que los objetivos y los contenidos se demostraban a través de un currículo que se le denominaba en lo que era la definición o la teoría curricular como estático, pero que hoy en día, en el siglo XXI, se transforma en un poco dinámico porque la evolución tecnológica, social, cultural y evolutiva del ser humano va vertiginosamente y hay que irse adaptando de acuerdo a las nuevas realidades. Y aparte de eso, que esos objetivos y esos contenidos se iban adaptando en aspectos conceptuales, más no en aspectos de título. Ejemplo, si hablamos de una terminología, iba evolucionando la conceptualización y la definición, la cual deberíamos ser nosotros como docentes, enfocarnos hacia eso. Y que encontramos el dinámico, que eran las estrategias, las actividades, los recursos, pero que la selección de estrategias está preestablecida y orientada dentro de ese diseño curricular. Ustedes van a encontrar estrategias que lo orientan, pero que es un currículo dinámico que ustedes pueden adaptarlo de acuerdo a la realidad contextual. Y como lo decía Eduardo, que también hay fundamentos tecnológicos y que la evolución de la tecnología nos ha permitido ir innovando en esas estrategias y no quedarnos solamente con las que están preestablecidas, porque de repente ese currículo está establecido como documental, ese currículo oficial, desde hace 5 años y la evolución tecnológica se da día a día y nos va haciendo cambios y nos arropa a veces en algún momento y esas estrategias debemos adaptarlas de acuerdo a esa evolución, no solamente tecnológica, sino, vuelvo a lo digo, social y cultural. Por lo tanto, en esa lámina que visualizamos en clase anterior, yo enfocaba lo que era ese currículo como algo dinámico, porque el docente lo iba a hacer. Igualmente, hay unos criterios de evaluación de aprendizaje en el cual les da orientación a ustedes cómo procesar esas acciones evaluativas, pero que también quedaban abiertas, vuelvo y lo digo, ¿para qué? Porque eso forma parte de la estrategia metodológica de cómo evaluarlo y que el docente podía innovar por cuanto está dentro del diseño, de lo que es el currículo dinámico. ¿Dónde nace la esencia? Ustedes como docentes deben estar claros que una estructura de un currículo oficial está la fundamentación que me va a orientar, de dónde nació y para qué nació ese currículo, la definición de los perfiles del estudiante que pretendo egresar y cómo debe ingresar, cómo ingresa y cómo egresa. Y como lo decía anteriormente, de educación inicial o el nivel educativo en el cual se está trabajando. Van a encontrar una serie de objetivos unos objetivos que van a enfocar de lo que es ese diseño curricular y también van a encontrar objetivos dentro de cada área de aprendizaje que los va a orientar
para formalizar o para escribir o detallar el objetivo que usted pretende, dependiendo del área de cada uno. Van a encontrar contenidos en cada una de las áreas de aprendizaje, en cada una de las asignaturas o en cada uno de los cursos. Y también van a encontrar en cada una de esas asignaturas estrategias metodológicas que les sirve de orientación, más no es una camisa de fuerza, y el establecimiento de criterios. Bien, a veces nosotros nos preguntamos, pero en algunos momentos hemos agarrado esas estrategias o esos elementos y la hemos visualizado y resulta que las copiamos. Y resulta que no es copiar, vuelvo y le digo, es una herramienta que orienta para que en el momento que usted la vaya a vincular con su accionar didáctico, lo lleve y lo plasme dentro de su planificación, ¿sí? De una manera que se adapte de acuerdo a la realidad. Bien, en uno de los aspectos que siempre hemos visto y hemos encontrado es que el docente dice, desconoce a veces del perfil. Y sé que muchos de ustedes sí lo conocen y ustedes han leído del nivel educativo en el cual trabajo. Yo sé que ustedes sí conocen el perfil, pero hay que explicar también de dónde sale ese perfil. Aunque la mayor parte de docentes en otros de sus compañeros de repente desconocen el perfil que están formando. Y cuando desconocen el perfil que están formando, no tienen una brújula que los oriente de cómo diseñar mi estrategia metodológica y cómo diseñar mis estrategias de evaluación para poder aplicarlo dentro de ese contexto. Y que los perfiles, a veces el que lo conocemos, los que conocemos esos perfiles, creemos que esos perfiles fueron creados al azar y que no tiene una esencia que viene de una investigación diagnóstica y de una vinculación de ese perfil a cada una de las asignaturas que conforman la malla, ¿sí? Curricular que estructura, sea a nivel de educación inicial o sea a nivel de educación primaria. En la educación inicial, a veces creemos que los espacios de aprendizaje o los espacios donde se desarrolla cada estudiante a nivel de educación preescolar o inicial están hacia el azar y resulta que cada uno tiene una funcionalidad que lo que conlleva es a fortalecer el perfil de egreso de ese niño de preescolar a la educación primaria. Igualmente las asignaturas que vemos en la educación primaria. A veces creemos que algunas asignaturas están de más y resulta que no, o repetitivas, y resulta que tienen alguna vinculación en fortalecer un perfil de ese futuro niño o futuro estudiante de educación primaria. Igualmente en cada uno de los niveles educativos. Por ello, traje a cotación un diagrama donde ustedes van a visualizar aspectos, pero desde un punto de vista de un autor, ¿sí? En este caso de Castro Pereira, pero no quiere decir que, no sea, él le va a ayudar a ver, a tener una visión más clara de que hay cosas que van emergiendo, perfiles que van emergiendo alrededor del perfil central. ¿Y cuál es el perfil central que siempre buscamos? Que es el perfil profesional, ¿sí? Que es el perfil profesional de lo que pretendemos formar, o el perfil del niño de educación inicial que pretendemos llevar. Pero cuando estamos formando ese perfil de ese niño, emergen otros perfiles, ¿sí? Otras visiones alrededor de él y que debemos fortalecer a través de las diferentes áreas, igualmente en la educación primaria o a nivel de educación diversificada o a nivel de educación universitaria. Y más aún a nivel de educación universitaria, donde encontramos unos perfiles definidos de acuerdo a la carrera que estás cursando, de acuerdo al nivel educativo que estás cursando, si es a nivel tecnólogo, tecnológico o a nivel de profesional, que es licenciatura o ingeniería, y cada uno de esos tiene un perfil definido y claro. Entonces, yo cuando trabajo como docente de matemática, ¿sí? Si trabajo a nivel del área de educación, de contaduría, ¿sí? De formar un contador público, es muy diferente como yo voy a manejar mi estrategia así estoy formando un licenciado en educación en matemática. Si me ven la diferencia, si estoy formando un contador, el perfil es muy diferente en el momento de yo fijar mis estrategias. No difiere tanto, pero sí hay unas características que debo manejar que están alrededor, que es muy diferente a que si es un docente en matemáticas. Entonces, en eso tenemos que estar claros. Entonces, hay docentes en el área de matemáticas, cuando están en la universidad, que están dando matemática 2, lo que se le llama cálculo 2, o como lo quieran llamar en el momento,
¿sí? Y dicen, no, es que yo estoy dando cálculo 2 matemática 2 en el área, la escuela de contaduría, pero también la estoy dando en el área de matemática. La misma planificación de esta la coloco a esta. Y no debe ser, porque los perfiles difieren en algunos aspectos y características, y yo a través de mi accionar como profesor en el momento de planificar, debo fortalecer otros perfiles que van emergiendo. Es allí donde yo demuestro esta lámina, que es lo que yo explico que el docente debe reconocer. Primero, eso es una lámina planteada, ¿sí? Donde yo, ejemplo, para formar un docente, coloco una formación de área específica e información que es una formación beta. Hablamos de beta porque esa es la definición que le da a Castro, pero puede haber otras definiciones de acuerdo al diseño que estén manejando y de acuerdo al autor que haya formado o se haya fortalecido en ese diseño curricular que se está promoviendo. Cuando yo formo un estudiante, formo la parte profesional, digo, un profesor debe ser, ejemplo, general, que es lo que pretendo llevar hasta el final, los 4 años de carrera o los 5 años, o dependiendo de la universidad en la cual esté laborando, es que sea investigador, evaluador, planificador y orientador. Ejemplo. Pero yo me enfoco en esos 4 aspectos, pero cuando yo empiezo a desarrollarlo, Castro Pereira dice que surgen alrededor de él lo que se llaman los componentes personales o los perfiles también ocultos que no desconocemos. Tenemos el perfil profesional, pero también tenemos que tener claro una visión de qué perfil personal y oculto emerge, y eso está contemplado entre el currículo que ustedes manejan. Entonces, ejemplo, si yo voy a hacer un perfil de un futuro egresado profesor en educación, mención cual sea, como investigador, ese alumno va a desarrollar otros aspectos del perfil, que es un perfil que va a ser creativo, ¿sí? Va a ser analítico, va a ser ético, si lo visualizan, va a ser leal, ¿sí? Va a ser comunicativo. Si me voy a un perfil profesional que va a ser evaluador, surgen otros aspectos. A veces se repiten. Puede ser que desarrolle su capacidad, su perfil analítico, ¿verdad? Va a ser racional, por decirlo, va a ser decidido, ¿sí? Y va a ser expresivo. Igualmente, cuando me voy al perfil profesional de planificador, va a ser creativo, auténtico, decidido también, ¿por qué no? Comunicativo y participativo. Y así cada uno de ellos. Yo lo que quiero es que comprendan que hay un perfil definido, que es la columna. Igualmente pasa a nivel de educación preescolar, que es la columna. ¿Qué niño quiero? Que para mí sería el profesional, pero no es profesional, es el niño que requerimos. Entonces ahí te enfoca 4 o 5 perfiles, pero alrededor de él emergen otros perfiles que va fortaleciendo. Y te va fortaleciendo un niño curioso, ¿verdad? Que es un perfil que va alrededor del central, un niño imaginativo, creativo, ¿verdad? Expresivo, decidido y otros tantos que van surgiendo. Entonces, nosotros no nos podemos quedar con un solo perfil, porque a veces nos enfocamos solamente al perfil profesional, pero alrededor de él emergen otros perfiles que se van fortaleciendo a través de ellos. Entonces, es necesario que ustedes como docentes reconozcan que una de las estructuras, uno de los elementos que conforman, que son esenciales, aparte de los fundamentos, ya lo hablamos, encontramos lo que es el área del perfil profesional. O Ricardo, si quiere participar, ¿quién quiere participar? Levánteme la mano. Buenos días. Sí, Siga, estoy acá. Ricardo. Sí, señor. Pues es muy interesante lo que usted plantea porque nosotros como docentes muchas veces tenemos pues nuestro accionar muy mecánicamente. Es decir, nosotros no analizamos bien esos contextos, esas realidades que permean en los estudiantes y pues que hacen que su aprendizaje en últimas y nuestras prácticas sean significativas para ellos. Entonces, pues en ese orden de ideas, siento que el hecho de tener en cuenta que no es solo un perfil o que de pronto el perfil no es tan estático, sino que tiene como ciertas aristas, ciertos aspectos a tener en cuenta como es algo muy multifacético, ¿no?
Sí. Entonces, pues a la hora de formar, pues hace que nosotros también seamos conscientes de que el sujeto que estamos formando tiene múltiples aspectos en su perfil y pues lo podemos reforzar para que pues avance en ese mundo que le queremos pues dar herramientas para que pueda desempeñarse de la mejor manera. Y Ricardo, ¿cómo daría esas herramientas? ¿A través de qué? ¿Y Del dónde lo currículo, plasmas? de las prácticas, del currículo, de toda estos aspectos que estamos viendo. En la planificación de sus estrategias. Muy bien, profe. Y ahí es donde se va a enfocar todo eso. Jorge, dígame. Jorge Escorcia. Eh, Muy buenos días, estimado doctor, compañeros del curso de currículum. Primera vez que asisto acá, he tenido dificultades. Bueno, me conecté en el momento preciso. Eh, Mi nombre es Jorge Luis Corcefuentes, soy docente indígena en una Ah, población y cuando encontré la diapositiva que el doctor estaba evidenciando, me doy cuenta el trabajo que hacíamos en la semana institucional sobre nosotros estamos construyendo el proyecto educativo comunitario de un resguardo, de un establecimiento educativo. Y hablábamos de que cuál era ese perfil del estudiante CENU y cómo deseamos ese estudiante para mostrárselo a una sociedad de pensamiento lineal, ¿sí? Pensamiento occidental. Entonces me llegó a sugerir, en su momento pensaba que estaba un poco equivocado, pero no, de que si deseamos formar un estudiante en la básica secundaria, media, necesitábamos ser que este estudiante sea un estudiante crítico, reflexivo, crítico, ajá. eh, mirar su entorno social, y nos quedábamos ahí en ese punto. Pero ahora cuando usted nos habla de una arista, de que debemos de mirar más allá, ya si en el momento se me vienen ideas de que, niño, de que el, ese estudiante que, a pesar que deseamos que sea reflexivo, crítico, que sea líder en su comunidad, que sea ese guía, también debe tener esa parte donde usted habla en la parte del Alfa 3 creativo, innovador para su comunidad. Entonces, a veces las herramientas que deseamos se nos dan en el momento oportuno y a veces miramos, debemos como docentes, como educadores, debemos mirar más allá y como tengo un viejo adagio que dicen en nuestro territorio indígena, para usted comer sardina, pesque en la orilla, para comer los atunes, pesque a mar abierto, a mar profundo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a veces nosotros nos quedamos con la simple mecanización del estudiante, que no necesitamos que sea un estudiante responsable, un estudiante con valores, con esto, y nos quedamos ahí mecanizados en ese círculo, ahí, cerrado ahí mismo. Pero entonces a veces no miramos al otro estudiante cuando usted nos hablaba de un diagnóstico Ajá. y voy ahí. O sea, si yo también quiero tener un estudiante que sea líder de 2.000 estudiantes que es mi institución, pero de esos 2.000 hay 500 que tienen liderazgo. Pero entonces los otros 1.500, ahora me ponía a pensar, ay, si ellos no tienen el don de liderazgo, pero tienen otro don diferente, hay que hacer ese diagnóstico como usted nos propone a nosotros. Así. Es construir ese constructo de cualidades de nuestros estudiantes, en el caso de los docentes que damos en la básica primaria, que damos en la básica secundaria y media, o docentes que estamos en el ciclo universitario. Y desde nuestra área, en el caso de mi persona, soy docente del área de matemática y física, es llevar ese estudiante desde sus saberes tradicionales, conjugárselo con los saberes occidentales, una sinergia
entre lo cultural, no es sino esos saberes, porque hay un cúmulo de saberes que están emergidos también en la parte teórica, en la parte práctica de los saberes occidentales, de la ciencia occidental. Y eso hay que también diagnosticar, sea en población mayoritaria, en afrodescendientes, en comunidades étnicas, en comunidades ron, en la comunidad que trabajamos. Eso Hay es que bien. mirar esa parte que usted dice, profe. Bien, muy bien, profe Jorge. Usted está muy claro en lo que queremos. Es que no es olvidar que los perfiles están al azar ahí, sino que hay que veces como nosotros como docentes desconocemos el perfil que está contemplado dentro del currículo oficial, dentro del currículo documental que ustedes manejan, pero omitimos esas partes y nos vamos directamente a lo que nos esencia, que es contenido objetivo, y ese no es tan solo hecho. Igualmente lo que nos pasa con la fundamentación. Cuando yo hablo aquí, estos perfiles de un autor, pero ustedes dentro de su currículo documental van a encontrar otra forma de ver esos perfiles. Es más, dentro de algunos diseños curriculares encontramos cuál es el perfil de entrada, ¿sí? Y cuál es el perfil de salida, que durante el proceso vamos a fortalecer ese perfil de entrada, pero siempre conllevando a desarrollar el perfil de salida que va a ser el perfil de entrada del próximo nivel educativo. Pues en eso tenemos que estar claros de la importancia que juega ese perfil y que esos perfiles no están ahí al azar solamente, sino que están por algo y que están vinculados directamente a alguna asignatura. Jorge, Fernando, dígame. Profe, le habla Enalí. Enalí, Vale, sí, señor, muchas gracias. Buenos días. un momento, Enalí, ya te doy la palabra. Dígame, Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo me le Muy va? buenos días a cada uno de ustedes. Sí, señor, en este caso particular, obviamente el currículum nos basan con algunas directrices, tanto mundiales, latinoamericanos y locales, nacionales, ¿sí? Pero también hay un contexto, pues como lo mencionaban también los compañeros anteriormente, el proceso regional, la parte étnica, la parte individual. Y también, pues obviamente uno puede tener un planteamiento de clase, pero en el momento de que usted tiene preparada la clase y demás, puede suceder algunas cosas extemporáneas, ¿sí? Puede ser que usted prepare una clase, también soy de matemáticas, por ejemplo, de cálculo, sí, normal. Pero si usted es un chico que sin desayuno o que tiene algún problema o que de pronto tiene alguna dificultad social, ¿sí? Entonces notemos que no es solo una asignatura, sino también es una situación emocional, una situación social, ¿sí? Y eso es lo que nos llevaría a nosotros como docentes también a ser personas, ser un ser social también, y también pues ver cómo el estudiante puede aprender, porque puede ser que sepa mucho el docente, puede ser que el estudiante también lo sepa, pero en el momento no está en esa disposición. Entonces ahí entraría la transversalidad de las asignaturas, y no son netamente asignaturas, sino también de la parte de educación emocional, la parte etnomatemática y la resignificación de la educación. Muy bien, profe Jorge. Usted aclara de aclarar algo. A veces nosotros como profesores de cálculo de matemáticas solo nos radicamos al área del contenido de la parte conceptual. Y eso es lo que hablábamos en clases anteriores. Hay otra parte que es lo procedimental y lo actitudinal, y hablamos de lo que era lo estético, que era el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, que inclusive voy a pedir ahorita permiso a ustedes, porque voy a enviar un video que me pareció muy importante y relevante, porque como hemos hablado de lo estético, de ese equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, el procedimiento, la actitud, lo conceptual, resulta que encontré un video que hoy ahorita, pues por la muerte del Papa, que es un líder social para algunos, respetando la parte religiosa que tenga cada quien, habló de algo muy vinculado, y ustedes van a ver la vinculación que hay entre lo que él habló en ese corto momento de lo que era ese nivel de tres, pero él lo enfoca esos tres aspectos de otro punto de vista, pero que si usted lo vincula, es lo que queremos siempre enfocar dentro de ese perfil, que es lo estético de ese ser humano, que es buscar el equilibrio entre lo que tiene en la mente, que es el concepto, ¿sí? Entre lo que tiene el cuerpo, que es la actitud, ¿verdad? Que es el procedimiento,
la actitud y lo que es en el procedimiento, que es lo que tiene aquí en el espíritu, que es el equilibrio mente, cuerpo y espíritu. Y cuando conectamos, ¿sí? De alguna manera el intelecto con lo que es la sabiduría, que es el corazón o el espíritu, vamos a hacer un trabajo idóneo y ese estudiante que estamos formando va a ser de calidad. Y eso es lo que queremos que ustedes vean, que en los perfiles vamos a encontrar esa estética que hoy en día estamos hablando, que es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, que nosotros vamos a encontrar ese aspecto conceptual dentro del perfil profesional que queremos o el perfil que vamos a egresar, pero que emergen otros perfiles que me van a ayudar a fortalecer eso, que es el aspecto procedimental y actitudinal, cómo lo va a asumir y cómo lo va a hacer. Van a llegar un momento en que ustedes a través de su parte analítica como doctorandos y futuros doctores ya deben ser y clarificarse en ese papel que estamos ejecutando y en lo que estamos conllevando a ser un futuro ciudadano idóneo. ¿Ok? Voy a darle la palabra a tres más que ya lo están nombrando, que en este caso es la profe Vicky, Raquel y en el caso de Ernesto. ¿Ok? Puede hablar Vicky, su intervención. Buenos días, Doc. Ahí en la lista que usted nos muestra ahí de investigador, evaluador, planificador, orientador, nos da el ladito de la parte creativa, auténtico, comunicativo, justo y leal. Pues también nos podemos relacionar mucho con el contexto, lo que estábamos hablando ahorita los compañeros. De a veces planificamos de pronto nosotros de docentes de escuela urbana, se nos queda más fácil un video, una parte de las TIC, manejar con los niños la parte tecnológica, pero ya cuando somos docentes del área urbana, perdón, del área rural, tenemos como que inventarnos, porque de pronto tenemos áreas de que sí tienen las TIC, pero eventualidad es que es con planta solar, pero hay un día lluvioso, me toca reinventarme de mi actividad porque juega mucho la importancia del contexto, Claro. que depende de mi contexto, yo puedo armar mi currículo. Y ahí miramos la parte axiológica, la parte del ser, que a pesar de que creamos estudiantes creativos, investigador, evaluador, también tenemos que crear estudiantes que conozcan sus contextos, que sean investigador de acuerdo para su contexto y fuera de su contexto, que le hagan un beneficio a su comunidad principal, porque todos sabemos que no es lo mismo estudiantes del área urbana, no porque sean incapaces los niños del área rural, sino que el contexto juega una parte muy importante en la parte del ser y el hacer. Entonces, para terminar, es importante conocer primero nosotros como docentes nuestro contexto institucional y nuestro currículo, porque conociendo esas dos partes podemos trazar el camino a trabajar del perfil del estudiante que queremos formar. Gracias, doctor. Bueno, Vicky, muy oportuna su intervención. Le aclaro, profe Vicky, eso fue desarrollado en el primer encuentro, si mal lo recuerdan ustedes, cuando hablábamos de lo que era el currículo y cuando hablábamos de las políticas educativas, el proyecto educativo nacional, y cuando de esa manera bajaba lo que era la definición del currículo, que delineaba y orientaba la formación de ese futuro ciudadano, pero que en ese momento, cuando bajaba a través de los basamentos, que era la parte teórica, llegaba a la institución y nosotros como institución o parte de esa institución teníamos que reconocer cuál era la misión y cuál era la visión y que la misión iba más hacia un compromiso ciudadano mientras que la visión iba hacia el compromiso o la calidad instruccional y a eso llevaba a la que era la innovación curricular. ¿Ok? Dígame, profe Raquel. Buenos días para Buenos todos. días, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, profe. Yo soy docente de matemáticas Ajá. en la ciudad de Buenaventura. Yo, sí, hablando del currículum doble que usted está tocando, por favor, el micrófono. Yo creo que hemos alejado el ser porque nosotros estamos presionados por unas evaluaciones de estado donde exigen una cantidad de contenidos que se tienen que desarrollar. Y el profesor acostumbra que todavía estamos adoptando, todavía tenemos esas prácticas tradicionales. Nosotros los profesores en su mayoría de los casos acostumbramos a entrar y evacuar contenidos. Entonces esa parte del ser la estamos alejando y aquí en nuestra ciudad, en nuestra región,
en nuestra nación y creo que en el mundo, hay un problema grave de intolerancia en convivencia y de violación de derechos humanos. Y como ese ser no se ha trabajado, entonces no permite que avance el currículo en la parte académica, porque no tenemos conectado ese desarrollo de contenidos con ese ser que estamos trabajando y que queremos dar a la sociedad. Entonces, esa intolerancia que nosotros manejamos, deberíamos de trabajarla muy bien en el currículo para ver si vamos a dar como producto a unos estudiantes que en un futuro vayan a ayudar a construir y a cambiar esta realidad tan complicada que tenemos. Entonces, yo tengo esa reflexión para dar respecto a lo que usted está explicando sobre el tema. Muchas Muy gracias. bien, profe Raquel. Además de eso, también lo hemos conversado, ¿verdad? Porque Sí, señor. lo que es las políticas educativas del Estado siempre enfocan a hacer unas pruebas de, no recuerdo cuál es el nombre, si alguien me lo dice rápido, que es las pruebas de saber, no sé cómo lo llaman. Esas pruebas son Saber saber 11. 11 o, ajá, saber 11. Ah, ok. Ujú. Esas pruebas lo que miden a veces no solamente es lo que usted decía, el aspecto conceptual, ¿no? Porque es más que de todo de concepto, pero olvidamos cómo aplicó ese estudiante de matemática o ese estudiante de esa área del conocimiento que tiene, cómo lo conlleva a aplicar. Es allí donde nace el papel que debemos ejecutar como docentes, que debemos visualizar eso, porque el gobierno de alguna manera ellos tienen unos parámetros de evaluación o estándares evaluativos que nos permite evidenciar el dominio del concepto, pero resulta que cada estudiante tiene una característica individual, como lo decía Jorge Escorcia. El profesor Jorge hablaba de una característica individual y aunque usted no lo crean, hay estudiantes que tienen un dominio en el área numérica y hay otros que tienen mayor dominio en el área de dialogicidad o en el área Expresiva. de escritura, y eso hay que aprovecharlo, porque de repente tenemos potencialidades como un gran escritor, ¿sí? O tenemos potencialidades como en el área de numérica, como una persona que va a ser a futuro, va a trabajar en la NASA o va a trabajar en grandes petroleras del país. Entonces, todo ello hay que conjugarlo, pero no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, hay pruebas que lo que evalúan es la parte del conocimiento, del concepto, y hemos obviado de alguna manera ese aspecto del saber, del hacer y del convivir, que es lo que nos conlleva. Y yo vinculaba, como decía la profe anterior en su participación, que el ser debe estar enfocado en tres, y yo lo enfocaba también a nivel estético, y vinculaba lo que hablábamos, mente, cuerpo y espíritu en ese ser, pero que el mente para mí era el conocer, y el cuerpo para mí era el hacer, mientras que el espíritu era el convivir. Es decir, que cuando yo hablaba de mente y conocer, hablaba era de concepto, y cuando hablaba de hacer, que era el cuerpo, era el procedimiento, y que cuando yo hablaba del convivir, que era el espíritu, para mí era la actitud o la actitud, pero que cuando ya hablaba del concepto, era la parte de inteligencia moldeable, ¿sí? Que es el conocimiento y quien influye en ese conocimiento es el medio ambiente y es la parte intelectual. Y que cuando ya hablaba de lo que era el hacer, cuerpo, procedimiento o la parte procedimental, era cómo se aplicaba, ¿sí? Ese conocimiento que tenía. Y es cuando yo hablaba que había que tener una conexión entre lo que era el conocimiento, que era la parte del intelecto, con la sabiduría que está en el corazón. Y cuando conectamos esas dos cosas, vamos a hacer cosas maravillosas cuando logramos conectar y hacer que un estudiante conecte eso. Y que la parte del espíritu hablaba de lo que era el convivir, actitud y actitudinal, y que ahí también conectaba lo que era la sabiduría, pero que estaba solamente la inteligencia pura, pero que todo iba hacia cómo lo iba a asumir ese estudiante, que es lo que nosotros debemos asumir. ¿Cómo va a asumir ese estudiante ese conocimiento que le estamos dando? Ese convivir que lo estamos desarrollando a través de estrategias, y cómo lo va a asumir no solamente en su espacio áulico o en su espacio institucional, sino cómo lo va a asumir fuera de la institución, en la sociedad, y que es necesario también medirlo de alguna manera.
pero ese rol o ese papel nos toca asumirlo a nosotros. Porque el rol o el papel de lo que es papá gobierno, o lo que es gobierno, o lo que es las políticas educativas, es de repente solamente medir el conocimiento, porque es la manera de ellos visualizar eso. ¿Ok? Pero la idea es formar un ciudadano requerido. Y si ese enfoque de lo que estamos hablando, de lo que es mente, cuerpo y espíritu, concepto, procedimiento, actitud, está muy claro si conocemos el perfil de que lo estamos formando, y detrás de ese perfil emergen muchas otras cosas que nos va a llevar a consolidar. ¿Y dónde lo vamos a enfocar? Si lo tenemos en nuestro currículo documental o oficial, lo vamos a poder enfocar a través de una planificación de mi acción didáctica, donde yo, a través de mi estrategia metodológica, que no me debo enfocar solamente en la que me orientó mi currículo documental, sino que yo debo adaptarlas de acuerdo a la realidad que se está viviendo en ese momento. ¿Ok? Ernesto. Muy buenos días para los compañeros y compañeras, para usted en especial, profesor Oscar. Bueno, esto nos recuerda la sesión pasada, donde se abrió el tema de discusión. Ajá, siga, profe. ¿Qué le pasó a Ernesto? Se le cayó la llamada, la conexión. Haider. Profe Haider, que tiene levantada la mano, vamos a seguir con usted. Muy buenos días, Buenos días, Haider. bendiciones para todos. Igualmente. Doctor Oscar, estamos tratando un tema que muchas veces dentro de nuestras instituciones es bastante espinoso, lo que es el ser. Resulta que en nuestras instituciones tenemos hoy en día muchos estudiantes académicamente excelentes, pero como personas dejan mucho que decir. Entonces nosotros, a través de esta situación que estamos viviendo, hemos estado organizando proyectos que sean institucionales, que nos conlleven a hacer que el estudiante sea académicamente competente, pero que también como ser, como persona, tenga esos estándares que la sociedad exige. Porque la sociedad nos exige sacar un estudiante que sea apto tanto académicamente como persona, porque no nos sirve a nosotros sacar una persona académicamente excelente, pero que como persona sea guache, que no respete las autoridades, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos tratando de hacer, a través de la psicoorientación y de coordinación de convivencia, estamos sacando proyectos que nos ayuden a bajar y a fomentar en los estudiantes a ser personas de bien, personas que tengan, digamos, que tengan un estándar para la sociedad, que puedan ser aceptados en la sociedad, porque usted sabe que una persona que no tenga estándares de persona en la sociedad lo van a marginar muchas veces, así sea muy bueno académicamente, así tenga muchas competencias, pero una cosa tiene que ir amarrada de la otra. Entonces, en nuestro perfil como estudiantes, eso está inmerso ahí para nosotros poder hacer uso de ese recurso para poder trabajar con nuestros docentes y con nuestros estudiantes esa situación. Muchas gracias. Muy buenas las participaciones, de verdad que vamos a darle continuidad a la clase, vamos a darle la oportunidad a Lisette. Pues veo que volvió a levantar la mano, Lisette. Bueno, profes, pasa lo siguiente. Algunas veces nos preguntamos, ok, vimos ya los perfiles, vimos cada uno de los procesos, vimos cómo... ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, dígame, Lice. Doctor, es con respecto a lo que usted hablaba y la necesidad de la reformulación de los perfiles. Y yo lo llevo a la parte pedagógica, en la que hablamos sobre el conocimiento didáctico del contexto, de los contenidos, pero también de nuestros estudiantes. Refiriéndome a las novedades que hemos tenido en el currículo colombiano, a partir de la pandemia se incluyeron las habilidades socioemocionales. Incluso de una forma indirecta hemos trabajado también habilidades blandas. Y el gobierno incluso está apostando, a partir del año pasado,
por la educación Crece, que es una educación que se forma en el aspecto socioemocional, antirracista y para la justicia restaurativa, o sea, ese proceso de resolución de conflictos en el aula, pero no desde el punto de vista solo académico, sino que incluso involucrar el proceso de justicia y paz que está llevándose a nivel de Estado, pero que el alumno lo asimile a su contexto escolar. Entonces, el currículo, así como usted dice que la tecnología va variando día a día, yo pienso que el currículo también tenemos que irlo ajustando. Tal vez no día a día, pero sí tenemos que irlo revalorando porque nuestros estudiantes eh, son características generacionales, entonces nosotros no podemos seguir actuando como cuando iniciamos de pronto la carrera docente, porque las características de nuestros estudiantes han cambiado, el territorio ha cambiado, nosotros mismos somos sujetos de cambio, entonces no podemos mantenernos estáticos. Entonces, en ese aspecto, el currículo es siempre y va a ser siempre dinámico. Claro, Gracias, profe. muy buena su intervención, profe. Primero que todo, no hay la reformulación del perfil. Recuerde que yo lo que expliqué fue que el perfil ya está preestablecido dentro de lo que es el currículo oficial o documental, pero alrededor de él emergen otros perfiles, como lo enseña Castro Pereira, que nosotros vamos estructurando para mejorar ese perfil profesional, a lo cual ahí es donde entra esa evolución social, esa evolución de la sociedad, de los cambios vertiginosos que se están dando con las nuevas teorizaciones, con los nuevos formatos que estamos tomando. Es decir, nuestro currículo o el currículo colombiano, el currículo venezolano, el currículo se va adaptando de acuerdo a esa flexibilidad, pero que está contemplada dentro de sus principios que están preestablecidos. Es cierto que hay que darle un espacio a una evolución curricular, que el currículo lo tenemos, de repente tiene 3, 4, 5 años, que eso me lo deben demostrar a través de su línea del tiempo, y ahí me lo están demostrando, que es de evidenciar el cambio, y esas evoluciones hay que transformarlas determinadamente en cierto tiempo que hay que hacer. El currículo siempre está en constante evaluación y hay algo que se llama evaluación curricular y la evaluación es constante. Y eso lo están ejerciendo ustedes como docentes, los entes que, rectores como el ministerio, son los que se deben encargar de acuerdo a la información que vamos suministrando cada uno de nosotros. Uno de los Hola, aspectos que profe. hablaba era que el Profe, currículo con su flexibilidad nos permite adaptar. Y dentro de una de las temáticas que yo hablaba era de lo que habíamos presentado, que el currículo era dinámico, porque cuando sus acciones o su diseño de su estrategia metodológica le iban a permitir adaptar esa evolución a través de sus estrategias para ir fortaleciendo el perfil del futuro egresado, que es el perfil de entrada del siguiente nivel, y que usted durante ese proceso iba a conllevar a ese estudiante a formarlo idóneamente y emergiendo a través de algo que usted habló ahorita, mi profe Lice, que era el currículo oculto, que es lo que no estamos evidenciando y es lo que va emergiendo en cada uno de esos espacios. Bien, ahora, profe, me gustaría hacer un profe, aporte. ajá, no veo Bueno, la mano levantada. ¿Quién habla? Enalí, Ah, dígame, profe Nalí. profe, es que yo pienso que nosotros como docentes sabemos que para llegar a formar a estos estudiantes, para tener un buen perfil de un estudiante, nosotros también tenemos, o sea, cuando ahorita hablaba la compañera de la parte humana, nosotros debemos ser flexibles, porque nosotros en nuestras aulas de clase vamos a tener estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje y es aquí donde nosotros tenemos que preparar esas estrategias metodológicas donde nosotros involucremos a ese estudiante como el protagonista de su aprendizaje, porque ellos son una cajita llena de conocimiento, sino que aquí es donde nosotros jugamos el papel importante de escudriñar ese conocimiento, donde el niño sea capaz de él ir expresando ese conocimiento que tiene y es donde nosotros nos vamos dando cuenta
¿cómo ellos van a adquirir eso? ¿Cómo lo van a desarrollar? Y es donde tenemos que tener esas estrategias, pueden ser basadas en proyectos. En mi caso, que yo oriento cátedra afrocolombiana y que en nuestra institución no tenemos PEI, sino PEC, el proyecto educativo comunitario. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ir desde la historia para que ellos confronten esa historia con la realidad. Ahorita hablaba la profe sobre la discriminación. Es aquí donde nosotros, donde juega ese papel importante de nosotros para que ellos miren desde dónde vienen, desde dónde venimos y cómo estamos ahorita. Otra estrategia que podemos es el aprendizaje colaborativo. Hay muchos estudiantes que el profesor puede llevar todas las estrategias y todo lo que quiera para su clase, pero de pronto con el compañerito fue más fácil el adquirir el conocimiento. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que ser muy flexibles y tenemos que ser innovadores, siempre estar abiertos a las nuevas tendencias que se nos están presentando día a día. Ahora encontramos los niños PIAR, los niños con esa dificultad de aprendizaje. Ahí también tenemos nosotros que llevar estrategias diferentes para esos estudiantes. Entonces nosotros siempre vamos a estar innovando, estudiando, renovando conceptos para poder llevar a esos estudiantes que queremos que sean competitivos, porque no tan solo tienen que ser profesionales, que sean competitivos en la sociedad. ¿De qué? De acuerdo a su capacidad. Eso es lo que yo tengo para aportar. Muy bien, mi profe. Lo que usted me acaba de hablar es verdad, y los proyectos juegan un papel muy relevante dentro de cada institución, porque los proyectos que se enfocan, sean PEI, PIC o como se indique en cada país, son proyectos que presentan como la brújula orientadora que debe estar vinculada directamente al proceso curricular para en el momento que planifique cada docente se adapte de acuerdo a la realidad contextual de su espacio o de su entorno. Y es allí donde deben hacer cada uno de esos aspectos. Hay instituciones que no desarrollan ese proyecto o no planifican ese proyecto, que deben renovarlo anualmente para poder ejecutar de manera satisfactoria conjuntamente con ese currículo documental y poderlo bajar a través de la planificación didáctica que ejerce cada uno de ustedes como docente dentro del aula, cumpliendo con cada uno de esos requerimientos. Ahora bien, es necesario que ustedes concienticen la importancia que tiene de manejar todos estos aspectos de lo que estamos hablando, de los elementos que conforman el currículo como tal, el currículo de documental, que es lo fundamento, lo conceptual y también lo que es los perfiles. Y entre uno de los aspectos que yo quería era que vieran que los perfiles no nacen solos, sino que cada perfil se va vinculando de alguna manera a la asignatura o al área de aprendizaje o al módulo o en este caso al curso que se está ejecutando, porque cada una de esas asignaturas tiene un hecho o un porqué o un para qué está dentro del plan de estudio. Entonces yo enfocaba a través de esta pequeña lámina era el perfil. Si ustedes observan a la mano derecha ven el perfil y de alguna manera esos perfiles tienen una vinculación directa, ¿sí? Con cada una de las asignaturas o áreas dependiendo del nivel educativo que estén trabajando. Yo lo llevé a un plan de estudio cualquiera. Entonces yo colocaba, ejemplo, que la formación específica o profesional tenía vinculación con varias, no con esta sola, sino que tenía con varias asignaturas, pero que los perfiles que emergían alrededor, que era como ser creativo, productivo, único, bueno, también tenía que vincularse con cada una de las asignaturas de ese plan de estudio. ¿Por qué? Porque de alguna manera el docente a través del área de matemática o a través del área de lenguaje o a través del área de informática van a contribuir en formar ese futuro ciudadano que requerimos y que está planteado dentro de ese perfil. Pero lo que quiero que ustedes queden claros es que cuando se hace un diseño curricular, el perfil tiene que tener una vinculación, no es de una sola, ¿sí? Ojo, no un solo perfil con una sola materia o asignatura. Un solo perfil puede tener vinculación hasta con todas las asignaturas, pero a la manera de verlo como una estrategia de actividades que ustedes visualizaran, que cada perfil tiene una vinculación o dos o tres o cuatro vinculaciones con cada una de las asignaturas que están dentro del plan. Y si tenía una vinculación o tiene una vinculación,
¿Dónde es que ustedes la van a visualizar? Cuando hacen la planificación. Y esa planificación me va a permitir innovar en esa estrategia. Y si yo reconozco que yo como profesor de informática, yo como profesor de matemática, yo como profesor de educación física o como profesor de cualquiera de las áreas, yo tengo que mirar el perfil y decir, oye, yo tengo que fortalecer este perfil. ¿Cómo lo hago? A través de la planificación, la planificación. ¿Y dónde lo enfoco en la planificación? En mi estrategia. Y en mi estrategia voy a fortalecer ese perfil y cuando voy a hacer un proceso evaluativo. Entonces, todo tiene una concatenación o emerge de alguna manera. Si yo no reconozco cuáles son los fundamentos, y ahí es cuando se ve lo que ustedes me hablaba, la profe Lice o Nalí también, que me hablaba de la parte dinámica del currículo. Es que está. Lo que pasa es que no desconocemos de las herramientas de cómo manejarla. Y mírenlo aquí. Es donde está la parte de que el dinamismo. Es cuando usted como docente planifica e innova en la estrategia. Que va a encontrar estrategias dentro de su currículo documental, sí lo va a encontrar. ¿Ok? Pero eso es una herramienta orientadora. El que debe enfocarlo dentro de la planificación es usted. Y si ustedes y nosotros conocemos ese perfil, vamos a innovar y vamos a cumplir con cada uno de esos requerimientos. Y vamos a contribuir entre ese perfil de entrada y ese proceso que se va a ejecutar al nivel de educación que esté trabajando, sea a nivel primaria o a nivel diversificado. Yo en ese proceso voy a contribuir con un granito de arena para que el estudiante a futuro, cuando vaya a egresar de ese nivel educativo o de esa carrera, he contribuido en mi asignatura o en mi nivel o en mi grado que estoy dando, de alguna manera a fortalecer ese perfil que va a conllevar al ciudadano que requiere y que está contemplado dentro de la Constitución de la República colombiana o dentro de la Constitución de la República venezolana o dentro de la Constitución de cualquiera de los países que estén trabajando en ese momento. Entonces, es necesario que nosotros como docentes concienticemos la importancia de conocer los elementos que estructuran un currículo. Y es en esta la esencia de lo que estoy buscando a través de esta asignatura, que nosotros concienticemos y la importancia que tiene cada uno de esos elementos dentro de la estructura y de qué manera con nosotros como docentes podemos innovar, pero innovar de qué manera, planificando y desarrollando cada una de esas estrategias. Que hay otros elementos que están surgiendo que aplante de lo que es el diseño curricular, hay otras herramientas que dentro de la planificación se tienen que dar, como los proyectos, y esos proyectos se representan como una brújula orientadora institucional, más el currículo, yo lo puedo engranar hacia mi herramienta de planificación y que me va a llevar hacia la estrategia. Bien, eso fue lo que queríamos visualizar. Pero aparte de lo que ustedes están hablando, mis profes, y que lo hablaron muy eficientemente, y que todos, en este caso Ricardo, Eduardo, Nelly, Jorge Escorcia, Jorge Romero, Ernesto, Haider, Jorge Fernando, Vicky, Lice y Raquel, y cual otro que se me haya pasado en ese momento, se habla muy claramente y se enfoca en un modelo iceberg de lo que ustedes plantearon. Es que hay cosas que nosotros visualizamos y vemos que es fácil, que es el currículo visible, eso lo vamos a denominar currículo visible, que es el que ustedes tienen, que son los planes y programas, y usted lo visualiza muy claramente, pero hay algo que se llama el currículo oculto, que es lo que hablaban los profes, ¿verdad? Que es el currículo de valores, actitudes, que está invisible y que a veces no valoramos y no evaluamos, porque hemos omitido espacios de niveles como que es lo que hablé de la estética, ¿verdad? Que es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Pero tenemos que estar claro que el currículo oculto no tiene su origen en la normatividad, sino en el resultado de ciertas prácticas institucionales. Es nosotros como docentes, nuestro proyecto que está dentro de la institución, que es mi brújula, es cómo voy a fortalecer eso. ¿Sí? Cómo respetar, ¿sí?, la cultura, cómo respetar las costumbres, la parte de la educación indígena, la afrodescendencia. ¿Dónde está esa parte? Eso está dentro del currículo oculto, que nosotros no hemos llevado hacia arriba para que sea más visible, pero que lo podemos enfocar dentro de ciertas prácticas institucionales y que nos va y
por no estar escrito, ¿sí? Porque no lo tenemos documentado, a veces lo dejamos de un lado y no establecemos actividades que nos conlleven a eso. Pero ¿dónde podemos fortalecer eso? A través de nuestra planificación. Y es donde usted tiene que vincular, vuelvo lo digo, el currículo con su proyecto institucional dentro de las actividades que voy planificando, porque ahí es donde se va a evidenciar todo y está contemplado. Pero ¿qué me va a ayudar a enfocar esas estrategias? Sabiendo el perfil y sabiendo los fundamentos, ¿sí? Porque tengo que saber el nivel educativo en el que está trabajando. Yo no puedo trabajar con un niño de preescolar igual como trabajo con un niño de primaria. Y yo no puedo trabajar con un niño de primaria como trabajo con un niño de bachillerato que está saliendo ya diversificado. Y ni tampoco lo va a trabajar a nivel universitario a un estudiante que va a egresar como licenciado en educación, a un estudiante que está licenciado en educación matemática, a un estudiante que está saliendo licenciado en contaduría pública. Yo tengo que estar claro mi rol dentro de la asignatura y cómo la puedo vincular dentro de ese perfil. ¿Ok, mi profe? Entonces, la manera de que ustedes visualicen y concienticen es cada día transformarnos en más investigadores, en estar claros en que nuestro rol como docentes no es solamente visualizarlo de alguna manera como ese docente que solamente se encarga de hablar de contenidos, se encarga de hablar de la parte conceptual y nos olvidamos de la parte procedimental y actitudinal y nos olvidamos de muchos otros aspectos. Y siempre he definido que el estudiante, para culminar con este día, nosotros como profesionales docentes debemos ser profesiográficos y eso lo hablé en la parte de inicio de las actividades. Y ese perfil de docente profesiográfico debe ser ético y estético. Es decir, nosotros debemos todos los días como docentes buscar ese equilibrio de nosotros, primeramente, para hacer reflejo de lo que estamos formando, ese equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, y también la parte ética. Pero eso, ¿cómo se logra? Cuando logramos un docente y que lo visualicemos, sin ser críticos destructivos, sino ser críticos constructivos. Y es cuando logramos ver un docente que promueve lazos de unión. Yo hablaba que ese docente debemos estar enfocado en el valor supremo que nos dio Dios para los que creemos en Dios, para los que no creen, que creen en un universo, pues vamos a darle que ese valor es el valor que nos da el universo, que es el corazón, es el amor. Y cuando tú sientes amor hacia lo que haces, vas a lograr promover lazos de unión, vas a hacer una fuente de felicidad, va a ser una convivencia y un compartir idóneo, vas a sentir entrega hacia lo que estás haciendo, no vas a ser grosero en lo que estás haciendo, no vas a ser egoísta, no vas a ser presumido, ni irritable, ni envidioso, sino vas a ser ese docente que requeremos. Vas a vivir siempre la verdad, profundizando, buscando investigar, ¿sí? Vas a pedir disculpas cuando se necesita, pedir disculpas para que ese estudiante vea lo que estamos visualizando de ese currículo oculto. Vas a estar siempre ahí, vas a confiar y ver el estudiante. Vas a amar, vas a ser siempre feliz, vas a llegar con una sonrisa, a pesar que nos pase cosas y dejarlas atrás, para que ese estudiante se sienta en un espacio idóneo, sea el nivel educativo en que estés trabajando. Vamos a tener que ser pacientes, bondadosos, sencillos, justos, honestos, humildes y siempre olvidarnos del mal y siempre perdonar y siempre estar siempre de la mano para poder lograr enfocar y levantar ese currículo oculto que estamos hablando tanto. Y si lo logramos así, lo vamos a lograr plasmar, pero nunca sin olvidar la esencia de lo normativo, que es la documental, y que ese currículo no está ahí porque nació así, sino que está enfocado dentro de las políticas educativas del Estado, dentro del proyecto educativo nacional y que conlleva a llevarnos a nuestra mano, pero que está en nuestras manos adaptarlo a las realidades contextuales en las cuales estamos trabajando. Y desconocer cada uno de esos elementos que conforman ese currículo nos va a llegar a desvirtuar la educación y la estamos llevando por un camino que no es. Y cuando reconozcamos también que tenemos un currículo oculto, vamos a consolidar esa educación. Esa es la esencia de lo que queremos. Y más que todo en el doctorado en humanidades mención educación, que como el doctorado en humanidades, mire, enfocarnos más en la parte humana, humanizar, y que está visible en el currículo, pero que nosotros no sabemos cómo llevarlo a flote, pero hay que investigar y llevar. Y con el permiso de ustedes, pues,
con las creencias que ustedes tengan. Yo quiero ahorita, voy a enviarlo al grupo, ese video, y es bueno que lo vea, es del Papa, que falleció en estos días. Y es ideal porque cuando yo lo vi, yo dije, oye, no estamos tan equivocados los que estamos pensando en la estética, sino que hay una vinculación y ustedes lo van a ver, aunque hay muy poco escrito sobre la estética, pero hay que llevarlo nosotros mismos como educadores a que sea visible ya, que no solamente es el concepto, no solamente lo conceptual, ¿no? No es solamente la mente, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está el procedimiento, la actitud? ¿Dónde está esa conexión que ustedes a veces ven en un gráfico de conectar el corazón, que yo le digo que el corazón es la sabiduría, con la parte de acá? ¿Sí? Es la conexión que yo hablo de tener. Cuando usted solamente habla de sabiduría, a veces fallamos, que olvidamos el intelecto. Tenemos que conectar esas dos para tomar las decisiones más asertivas, y a eso es lo que queremos conllevar al estudiante del futuro. Para Oscar Cárdenas, como doctor, cada día, mire, hoy aprendí cosas, mire, hoy salí con un cierre muy diferente a lo que siempre hago, y hay un pensamiento que decía Javier, el doctor Javier, que es el mentor, el creador de esta institución, y él siempre quiso algo que se llamaba la universidad que me quiere, no la universidad que queremos, sino la que me quiere a mí como estudiante, la que me quiere a mí como profesor, desde el punto de vista que me ve. Es que él siempre escribía algo en todas sus láminas, y aquí la tengo, ahorita lo visualicé y dije, oye, voy a decirlo, todo pasará, pero Dios permanecerá siempre. ¿Sí? Y eso lo tomé del doctor Javier Méndez en una de las conferencias que hice sobre lo que es la profesionografía del docente.